Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a la Luna, ¡A la Luna! pero no a la que conocemos con sus cráteres y polvo lunar. Nos adentramos en Artemisa, Ajá. la fascinante ciudad lunar creada por Andy Weir. Increíble. Para esta inmersión tenemos reseñas, Claro. sinopsis, Sí, análisis, por supuesto. suficiente material para desmenuzar esta historia y descubrir qué la hace tan especial. ¿Y qué te parece lo más interesante de Artemisa? Bueno, ¿A ti qué te llama la atención? lo que me fascina es que no es solo ciencia ficción, también es una novela negra, Sí. con toques de crítica social. Interesante. Y todo esto ocurre en una ciudad lunar increíblemente detallada, Es verdad. con su propia economía, Ajá. cultura Sí, y problemas. sin duda. ¿Y qué me dices de Jazz Bashara, Ah, nuestra protagonista, una contrabandista lunar. que se ve envuelta en una conspiración que la lleva al límite? Exacto. ¿Cómo nos ayuda a su personaje a entender la vida en Artemisa? Pues yo creo que Jazz es la ventana a la realidad de muchos habitantes de Artemisa. ¿En serio? Sí, es brillante. Ajá. Tiene talento para la ciencia, pero se ve obligada a recurrir al contrabando para sobrevivir. Vaya, Eso nos dice mucho sobre la desigualdad económica en la ciudad, no sé. totalmente. ¿Tú qué opinas? Es a través de Jazz que vemos cómo funcionan las cosas en Artemisa. Claro. No todo es turismo espacial y hoteles de lujo. No. Hay una lucha constante por la supervivencia, ¿Es verdad? un mercado negro Ujú. que florece a la sombra de la economía oficial, Exacto. como en todas partes. Ese Figuier no nos presenta una utopía lunar, ¿No? sino una sociedad con sus propias contradicciones, Ya veo. donde los problemas de la Tierra como la corrupción y la avaricia se han trasladado a la Luna. Es curioso, ¿no? Que a donde vayamos nos seguimos llevando nuestros problemas. Sí, parece que es inevitable. Y en medio de todo esto, a Jazz le ofrecen un trabajo de sabotaje Sí. que la arrastra a una peligrosa conspiración. Me imagino que aquí es donde la trama se pone realmente emocionante. ¿Qué opinas? Es una combinación fascinante de elementos de ciencia ficción con una trama de novela negra, llena de giros inesperados. Viendo. Jazz tiene que usar su ingenio, sus habilidades científicas y su conocimiento de la ciudad para sobrevivir Claro. y descubrir la verdad detrás de la conspiración. ¿Y qué nos puedes contar sobre la ciencia detrás de Artemisa? Bueno, pues una de las cosas que caracteriza a Andy Weir es su atención al detalle científico. ¿En serio? Y en Artemisa, Ajá. al igual que en su anterior éxito, El Marciano, Sí. Weir se basa en principios científicos reales para construir el mundo lunar. Pues danos algunos ejemplos. Claro. ¿Cómo funcionan los sistemas de soporte vital en Artemisa? Por ejemplo, la ciudad obtiene oxígeno Ah, a través de un proceso llamado electrólisis, electrólisis. utilizando la energía solar Wow, para separar el oxígeno del agua lunar. increíble. También vemos cómo se utiliza el aluminio. Abundante en la Luna como material de construcción principal, Ya. Wen realmente se esfuerza por hacer que la tecnología de Artemisa sea plausible. Es fascinante cómo la ciencia se convierte en un personaje más en la novela, ¿verdad? Totalmente. No es solo un telón de fondo, No, sino que impulsa la trama y condiciona la vida de los personajes. precisamente, y a través de la ciencia, Weir nos hace reflexionar sobre los desafíos y las posibilidades de la colonización espacial. Hablando de desafíos, la vida en Artemisa no parece ser fácil. ¿No? ¿Qué nos dice la novela sobre las dificultades de vivir en un ambiente tan hostil? Imagínate vivir en un entorno donde la gravedad es mucho menor, donde no hay atmósfera respirable, Claro. donde la radiación solar es constante. Sí. Salir al exterior requiere trajes especiales y Ujú. precauciones extremas. Cierto. La vida en Artemisa es una lucha constante contra los elementos. Y a pesar de esos desafíos, vemos una gran diversidad cultural en la ciudad. Sí. ¿Cómo se representa esa diversidad en la novela? Pues Artemisa es un Cristo de culturas. Ajá. Tenemos personajes de Arabia Saudita, Sí. Vietnam, Estados Unidos, Ajá. Europa. Claro. Weir nos muestra cómo las diferentes culturas interactúan y se adaptan a la vida en la Luna, Interesante. creando una sociedad única y compleja. Me parece fascinante cómo, a pesar de estar en la Luna, los personajes siguen lidiando con problemas muy humanos, Sí. como la discriminación, los prejuicios culturales, Por supuesto. la búsqueda de identidad. Exacto. Artemisa no es solo una historia de ciencia ficción, sino también una exploración de la condición humana en un entorno extremo. Entiendo. Nos hace reflexionar sobre lo que nos une
y nos separa como especie sin importar dónde nos encontremos. Y en medio de esta sociedad multicultural, ¿qué podemos decir sobre la figura paterna de Jazz? Mencionaste antes que su padre es un musulmán devoto. Sí. ¿Cómo influye esa relación en la historia? La relación de Jazz con su padre Ammar es un punto muy interesante. Sí. Representa el choque entre tradición y modernidad. Entre las expectativas familiares y la búsqueda de la propia identidad. Ya veo. Ammar intenta inculcarle a Jazz los valores tradicionales, mientras que ella busca su propio camino en la luna. Es una situación que se repite en muchas familias, ¿no? Sin duda. El choque generacional Exacto. entre la tradición y la modernidad. Es un tema universal. ¿Y cómo afecta ese choque cultural a las decisiones que Jazz toma a lo largo de la novela? Esa tensión entre la tradición y la modernidad es una constante en la vida de Jazz. Ya. Sus decisiones, Sí. sus relaciones, Ajá. su forma de ver el mundo. Mm, Todo está marcado por esa dualidad. entiendo. Es un conflicto que la obliga a cuestionarse quién es y qué quiere ser. Es un conflicto que la obliga a cuestionarse quién es y qué quiere ser. Me parece fascinante cómo Weir utiliza la ciencia ficción para explorar temas tan humanos y complejos. ¿Y qué más nos puedes contar sobre la trama de Artemisa? ¿Cómo evoluciona la conspiración en la que se ve envuelta Jazz? A medida que Jazz investiga la conspiración, descubre que las cosas son mucho más complejas de lo que parecen. Sí. Hay intereses ocultos, traiciones, Vaya. juegos de poder, Interesante. y ella se encuentra en medio de una lucha que podría cambiar el futuro de Artemisa. Suena que Jazz tendrá que tomar decisiones difíciles, Sí. enfrentarse a dilemas éticos Por supuesto. y poner en riesgo su propia vida. Sin duda, Artemisa no es solo una aventura espacial, Ya veo. sino también una historia de suspense y acción Ajá. que nos mantiene en vilo hasta el final. Y hablando de finales, ¿cómo resuelve Weir la trama de Artemisa? ¿Nos puedes dar algunos detalles sin revelar demasiado? El final de Artemisa es un clímax lleno de acción, donde Jazz tiene que usar todo su ingenio y valentía para salvar la ciudad. Increíble. Weir nos ofrece un desenlace satisfactorio, Ajá. que cierra la trama de forma coherente y nos deja con una sensación de esperanza. ¡Qué intriga! Creo que me has convencido de que tengo que leer Artemisa. ¿Y qué me dices de los aspectos técnicos de la novela? ¿Cómo se compara con El Marciano en cuanto a la precisión científica y la descripción de la tecnología espacial? En Artemisa, al igual que en El Marciano, ¿Sí? Weir demuestra un profundo conocimiento de la ciencia y la tecnología espacial. La novela está llena de detalles técnicos que hacen que el mundo lunar se sienta real Ajá. y plausible. Me imagino que Weir ha debido de hacer una investigación exhaustiva para escribir esta novela. Por supuesto. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de la tecnología que se describe en Artemisa? Claro, vemos cómo funcionan los trajes espaciales, Ok. sistemas de transporte lunar, Ajá. la generación de energía, Ya. la producción de alimentos. Weir no escatima en detalles técnicos, pero los presenta de forma accesible para el lector, Bien. sin caer en tecnicismos excesivos. Es admirable cómo Weir logra combinar la precisión científica con una trama emocionante Sí. y personajes memorables. Exacto, y es esa combinación la que hace que Artemisa sea una novela tan atractiva para un público amplio. ¿Tú crees? No es solo para los amantes de la ciencia ficción, Ya. sino para cualquier persona que disfrute de una buena historia con una base científica sólida. Y hablando de buena historia, ¿qué nos puedes contar sobre el estilo narrativo de Weir? ¿Cómo es la voz de Jazz Bashara? Es una narradora confiable. La novela está escrita en primera persona. Ah, Desde el punto de vista de Jazz, su voz es sarcástica, inteligente Ya. y llena de humor. Interesante. Es un personaje complejo, Sí. con sus virtudes y sus defectos, Ya. lo que la hace aún más humana Claro. y cercana al lector. Y dirías que Jazz es una narradora confiable. ¿Podemos fiarnos de su versión de los hechos? Esa es una pregunta interesante. Sí. Jazz no es una santa, ¿Ya? es una contrabandista Ajá. que a veces toma decisiones cuestionables. Entiendo. Pero a pesar de sus defectos, es un personaje honesto con el lector. Nos cuenta su historia sin filtros, con sus errores y sus aciertos. Me parece que ese tipo de narrador imperfecto hace que la historia sea más real Totalmente de acuerdo. y atractiva. Sí. No es un héroe idealizado, Mm. sino una persona de carne y hueso con la que podemos identificar. Precisamente, y esa es una de las razones por las que Jazz Bashara es un personaje tan memorable. ¿En serio? No es perfecto, Ya. pero es real y eso la hace fascinante. Y hablando de personajes fascinantes, ¿qué otros personajes destacan en Artemisa? ¿Hay algún personaje secundario que te haya llamado la atención?
Hay un elenco de personajes secundarios muy interesantes en Artemisa. Ah, sí. Tenemos a Trondlandik, ¿Ah? el magnate que controla la economía de la ciudad. A Rudy, el único policía de Artemisa. Vaya, ¿solo uno? A Svoboda, la administradora de la ciudad. Qué interesante. Cada personaje, por pequeño que sea su papel, Sí. aporta algo a la historia. Me imagino que esos personajes secundarios nos ayudan a comprender mejor la complejidad de la sociedad lunar. Así es, a través de sus interacciones con Jazz. Vemos las diferentes facetas de Artemisa. Sus contradicciones y sus luchas de poder, sus sueños y sus frustraciones. Es como si Ware nos estuviera mostrando un microcosmos de la humanidad, Exacto. con todas sus virtudes y sus defectos trasladados a un entorno lunar. Y esa es una de las cosas que hace que Artemisa sea una novela tan rica Sí. y estimulante. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, Por supuesto. sobre los desafíos de la colonización espacial, Claro. sobre las posibilidades de un futuro en la Luna. Sin duda. Y hablando de futuro, ¿te parece si exploramos un poco más a fondo las posibilidades de la colonización lunar? ¿Crees que Artemisa nos ofrece una visión realista de lo que podría ser la vida en la Luna en un futuro no muy lejano? Creo que Artemisa nos ofrece una visión plausible, Ajá. aunque no necesariamente optimista, ¿Ya? de la colonización lunar. Weir no se limita a mostrarnos la tecnología ¿No? y los desafíos técnicos, Claro. sino que también explora las implicaciones sociales económicas Ah. y éticas de vivir en un entorno tan extremo. Es decir, que no se trata solo de construir una base lunar, No, sino de crear una sociedad viable, exacto. con sus propias leyes, Claro, su propia economía, por supuesto. su propia cultura. Sin duda. Y eso implica enfrentarse a problemas complejos como la distribución de los recursos, Sí. la gestión de los residuos, Ajá. la protección del medio ambiente. Problemas que en muchos casos ya estamos enfrentando en la Tierra. Precisamente Artemisa nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como especie a la hora de colonizar otros mundos. ¿Seremos capaces de aprender de nuestros errores y construir una sociedad más justa y sostenible en la Luna? Es una pregunta que nos deja la novela y que cada lector debe responder por sí mismo. Y hablando de preguntas, hay un aspecto de Artemisa que me intriga, especialmente la ética en un entorno lunar. ¿Qué dilemas éticos plantea la novela? La novela explora dilemas éticos relacionados con la seguridad, Sí. la justicia, Ajá. la lealtad. La responsabilidad individual. En un entorno tan extremo como Artemisa, las reglas del juego son diferentes y los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus valores. ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto de un dilema ético que se plantea en la novela? Por ejemplo, Jazz tiene que decidir si antepone su propia seguridad a la de la ciudad, si traiciona a sus amigos para conseguir lo que quiere, Vaya. si utiliza sus habilidades para fines egoístas o para el bien común. Son dilemas complejos que no tienen una respuesta fácil. Y me imagino que la novela no nos da respuestas, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias convicciones morales. Así es, Artemisa no es un manual de ética, sino una historia que nos hace pensar sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre las consecuencias de nuestras acciones y sobre la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Y hablando de responsabilidad, ¿crees que Artemisa nos deja con un mensaje optimista o pesimista sobre el futuro de la humanidad? Creo que la novela ofrece una visión ambivalente. ¿Ambivalente? Por un lado nos muestra la capacidad humana para la innovación, Sí. la adaptación Ajá. y la superación de los obstáculos. Pero por otro lado nos advierte sobre los peligros de la avaricia, Claro. la corrupción Sí. y la falta de previsión. Es decir, que el futuro de la humanidad en la Luna y en cualquier otro lugar dependerá de las decisiones que tomemos como especie. Exacto, Artemisa nos plantea un futuro lleno de posibilidades, Sí. pero también de riesgos, ¿Ya? y nos invita a ser conscientes de ambos, Entiendo. a actuar con responsabilidad Claro. y a construir el futuro que queremos para la humanidad. Bueno, pues ha sido una inmersión fascinante. Sí, la verdad es que Artemisa da para mucho. Una novela que nos hace pensar sobre el presente y el futuro de la humanidad Sin duda, y que nos invita a soñar con la posibilidad de vivir en otros mundos. totalmente. Si quieres explorar Artemisa por ti mismo. Te invitamos a escuchar el audiolibro completo de Artemisa en Audible. Encontrarás el enlace en el primer comentario debajo del podcast. Esperamos que disfrutes de la aventura completa. Hasta la próxima.